Hola, este mes de febrero de 2021 parece que está siendo movidito en cuanto a novedades de cámaras. El 17 de febrero, Blackmagic lanzó la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro y el 23 de febrero Sony ha sacado su nueva FX3. Se trata de la más pequeña de su línea de cámaras de cine, donde también nos encontramos sus hermanas mayores, la FX6, la FX9 o la Venice. Y en este vídeo te traigo una breve comparativa de las distintas publicaciones publicadas para cada una de las cámaras. Además, al igual que en el anterior vídeo de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, te traigo una reflexión que creo que te resultará muy interesante y útil, por lo que te recomiendo que te quedes a ver todo el vídeo. Las dos cámaras son similares en cuanto a su público objetivo. Principalmente, estas cámaras están pensadas para pequeñas productoras o indie filmmakers, pero también para usar en drones o rig ligeros, como puede ser un rig sobre una persona o en el interior de un coche. Aquí ambas cámaras podemos decir que tienen la misma función y objetivo, aunque con ciertos matices que ahora veremos, y con distintas especificaciones. Así que vamos con la comparativa. En cuanto al sensor, aquí nos encontramos con una gran diferencia. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro tiene un sensor CMOS Super 35mm de resolución 6K, mientras que en la Sony FX3 nos encontramos con un sensor Full Frame CMOS XMOR R de 4K. Aquí nos encontramos con una de las grandes ventajas de la FX3, y es que con ese sensor se consiguen muy fácilmente esos bonitos bokehs tan deseados de las full frames. La menor resolución de la FX3 es claramente un hándicap, pero al tener un sensor más grande pero con menos resolución, también los fotodiodos son más grandes. Es por eso que se obtiene un mejor rendimiento en condiciones de baja luz. Ahí tenemos otra diferencia en cuanto al ISO. La 6K Pro tiene un ISO dual que va desde 100 hasta 25600, con ISOs nativos en 400 y en 3200, mientras que la FX3 tiene un ISO que va desde 80 a 102400, ampliable a 409600. Aquí la clara ganadora es la FX3, porque su sensibilidad con poca luz es gracias a un sensor que sigue siendo una referencia en el mercado. Aunque me gustaría indicar que toda la familia de las Blackmagic Pocket Cinema Camera da unos resultados muy aceptables gracias al ISO dual. Si te suenan los valores de ISO de la FX3, hay un motivo, y es que básicamente esta FX3 es una Sony Alpha 7 S3 que ha sido modificada para vídeo, pero de eso hablaremos luego. En cuanto al rango dinámico, nos encontramos también con que, al menos en el papel, gana la FX3 con sus 15 pasos de rango dinámico, frente a los 13 pasos de la Blackmagic Pocket Cinema Camera. Pero aquí me gustaría indicar que ya he visto alguna review y análisis de la cámara que reducen su rango dinámico a 12,5 pasos cuando graba en 8 bits, por lo que me supongo que los 15 pasos de rango dinámico los conseguirá en S-Log 3, pero en 10 bits o en RAW. En cuanto al sensor, si miramos solo las especificaciones, parece que hasta ahora la clara ganadora es la FX3. Pero hay que tener en cuenta que de manera interna solo graba en QFHD, que sería un equivalente a 3840 x 2160 píxeles. El equivalente es el Ultra HD. Y en cambio tiene una salida RAW que nos da una resolución de 4264 por 2408 píxeles, mientras que la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro tiene una resolución de 6144 por 3456 píxeles, lo cual la verdad es una ventaja si queremos hacer algún tipo de reencuadre o de estabilización. Pero vamos a ver también las distintas frecuencias de grabación de imagen que tiene cada cámara, porque aquí también nos encontramos diferencias. Aquí vuelve a ganar por goleada la Sony, ya que permite grabar en 4K hasta 120 frames por segundo, mientras que en la Blackmagic solo podemos grabar en 2,8K hasta 120 frames, mientras que para resoluciones mayores solo podemos grabar hasta 60 frames por segundo. Aunque salvo por la resolución parece que las especificaciones de la FX3 son muy superiores a las de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, ahora viene un apartado donde creo que la Blackmagic gana clarísimamente. Se trata de los formatos de grabación. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro nos permite grabar de manera interna en ProRes y Blackmagic RAW, mientras que la FX3 nos permite la grabación de 10 bits y muestreo de color 422 en XAVC HS 4K, XAVC S 4K, XAVC SI 4K o proxy de manera interna. Mientras que si queremos grabar RAW, tendremos que hacerlo mediante la salida HDMI y necesitaremos un grabador externo.
Aunque el RAW de la Sony es de 16 bits, mientras que el RAW de la Blackmagic es solo de 12 bits, me parece una ventaja enorme que se grabe de manera interna en la Blackmagic frente a la Sony. Principalmente porque la Sony necesitará de un monitor grabador externo, con el aumento de peso, dinero y complejidad que eso supone. Pero vamos a ver también las diferencias en cuanto a ciencia de color. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ha integrado su colorimetría de quinta generación, que da mejores tonos de piel y colores más auténticos. Básicamente será más fácil conseguir el ansiado look cinematográfico. Además, también permite aprovechar mejor el rango dinámico de 13 pasos cuando grabamos en modo film, mientras que la Sony FX3 emplea el color S-Cinetone, desarrollado para FX9 de Sony, que también nos facilitará conseguir el look cinematográfico. También dispone de la curva de gamma S-Log3 y S-Gamut 3 Cine, así como perfil de imagen HDR con HLG. La ciencia de color usada en cada cámara es un poco al gusto de cada uno, la verdad. Pero en principio, tanto la colorimetría de quinta generación como el color S-Cinetone nos ofrecen muchísimas posibilidades, en especial si se sabe sacarles un buen partido en postproducción. Pero vamos a hablar ahora del IBIS de las cámaras. Aquí vuelve a sacar ventaja la FX3, porque cuenta con IBIS, mientras que la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro solo puede usar los estabilizadores de imagen que incorporen los objetivos compatibles. Esto, la verdad, hay que reconocer que es una gran ventaja porque se facilita mucho la grabación en mano. Y la otra característica que tiene de ventaja la cámara FX3 y que creo que mucha gente echa de menos en las Blackmagic Pocket Cinema Camera es el enfoque continuo. La verdad, aquí es otro punto que gana por goleada la Sony FX3. Esto es algo que sobre todo puede suponer una gran diferencia para todos aquellos usuarios que están acostumbrados a grabar con una DSLR, porque les facilitará mucho la vida. Con lo visto hasta aquí, me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de seguir con las especificaciones. Si vemos el número de puntos donde una de las cámaras es superior, parece que claramente gana la FX3. Pero para mí hay un aspecto que es muy determinante y que hace que la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro no quede tan desbancada como parece. Se trata del hecho de que grabe RAW de manera interna y de una forma fácil y sencilla. Porque sinceramente a mí me pasa como en fotografía. Una vez que pruebas el RAW, ya no quieres volver al JPG. Y creo que como a mí, le sucede a mucha gente. Pero vamos a seguir con la comparativa. Otra diferencia destacada la encontramos en cuanto a los filtros ND integrados. En este caso, la ganadora es claramente la Blackmagic, porque los lleva integrados, mientras que la Sony no los tiene. Una pena que no los haya integrado Sony, porque he probado los filtros ND variables de las cámaras Sony y la verdad son muy interesantes y prácticos. En cuanto a los menús, es para gustos, pero en mi gusto personal, el menú de Blackmagic me parece uno de los más fáciles e intuitivos del mercado. Además, creo que la Blackmagic tiene más funciones orientadas a la grabación en cine, como por ejemplo puede ser el poder usar ángulos de obturación. Y ambas cámaras cuentan con botones personalizables para poder facilitar la operación e indicadores de grabación con LED para indicar que se está grabando. En cuanto a la refrigeración, ambas cámaras tienen un buen sistema de refrigeración, por lo que no tienen problemas de sobrecalentamiento en grabación continua. Esto es una gran ventaja de la FX3 frente a la Sony Alpha 7 S3, pero eso ya lo veremos luego. En cuanto a la alimentación, ambas cámaras cuentan con baterías NPF, aunque he de decir que como usuario de una Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, las cámaras de Blackmagic son cámaras que consumen muchísima batería, aunque como ventaja tiene más posibilidades de alimentación, como puede ser la entrada de 12 voltios o el nuevo grip diseñado por Blackmagic. En cuanto a almacenamiento, aquí sucede algo curioso. Tenemos más posibles soportes de almacenamiento en la Blackmagic, pero en cambio la gestión de estos soportes es mejor en la Sony. Con la Blackmagic podemos grabar en CIFAS, SD o directamente a través del puerto USB-C, pero en cambio solo podemos hacerlo en uno de estos soportes a la vez, mientras que con la Sony podemos trabajar con SD o CF Express tipo A, ya que en principio no indica que podamos usar el puerto USB-C, pero en cambio podemos seleccionar si grabar en ambas tarjetas a la vez, cambio automático, copia, etc. Esto a priori puede parecer de poca importancia, pero para algunos videógrafos que por ejemplo graban eventos, bodas
bautizos, etc., esto es de enorme importancia. Básicamente porque pueden asegurarse que si una tarjeta se estropea, la borran o la pierden sin querer, al menos tienen una copia de seguridad. Os podréis imaginar que explicarle a una pareja de recién casados que no hay imágenes de cierta parte de la boda, como por ejemplo puede ser la ceremonia religiosa porque ha fallado el soporte de almacenamiento, no es fácil. Y desde luego no os dará buena imagen. Pero en cambio, si haces vídeo comercial, producto, film o blog, seguirás teniendo un problema, pero será fácilmente solucionable. Al fin y al cabo, en un vídeo de producto, generalmente puedes repetir las tomas si lo necesitas. Pero en cambio, estoy seguro, casi al 100%, de que la pareja no va a repetir la boda para que se pueda grabar de nuevo. En cuanto a las entradas de audio e interfaz, son similares, aunque la Blackmagic tiene dos mini XLR integrados, mientras que en la Sony tenemos que usar el ASA XLR para disponer de esas entradas XLR, pero de tamaño normal. Pero donde sí que encontramos un cambio es en la pantalla. Aquí la Blackmagic dispone de una pantalla oscilante de 1500 nits de 5 pulgadas. El tamaño está genial, la verdad. Mientras que la Sony, al ser una cámara un poco más compacta, tiene una pantalla de 7,5 centímetros. Serían casi unas 3 pulgadas, pero que es oscilante y abatible. Para su uso normal detrás de la cámara, la pantalla de la Blackmagic es claramente la mejor. Pero hay mucha gente, como es mi caso, que usa la cámara también para blog o grabarse a sí mismo. Como este mismo vídeo que estás viendo ahora, que lo estoy grabando con una Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Aquí la ventaja de la pantalla de la Sony es alta para ese caso en concreto, y si le sumas los modos de enfoque continuo, la hace una cámara muy interesante para cualquier persona que necesite grabarse a sí mismo. En cambio, para una persona que no tenga esa necesidad de grabarse a sí mismo, la pantalla de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro es clarísimamente superior. En cuanto al cuerpo de la Sony, vuelve a ganar, otra vez, ya que claramente es más compacta y ligera que la Blackmagic. Además, en principio, no necesita usar un case, porque ya dispone de varios orificios de 1/4 para montar accesorios directamente en la cámara. Esto de nuevo es una gran ventaja, en especial para cuando se usan este tipo de cámaras en rigs que se necesitan que sean ligeros, como puede ser en dron, en casco o montado sobre el pecho. Viendo todas estas características, parece que la clarísima ganadora en especificaciones es la FX3. Pero nos queda por ver la última característica o especificación que veremos en esta comparativa. Y esta característica convierte la comparativa en casi un empate. Y repito lo del casi, porque variará según el caso. Y la última especificación es el precio. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro se vende en España por unos 2.613 euros, IVA incluido, mientras que la Sony FX3 está saliendo a la venta por unos 4.700 euros, también IVA incluido. Es decir, si a la Sony solo le sumas un 10% de su precio, te daría para comprar dos Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Y ahí está el factor que yo considero decisivo a la hora de realizar esta comparativa de especificaciones y que hace que no sea tan fácil como parece determinar una clara ganadora. Porque sinceramente, la FX3 es superior a la 6K Pro en muchísimos aspectos. Pero ¿se podría decir que, con todo lo que aporta, la Sony es lo doble de buena que la Blackmagic? Pues en mi opinión personal, creo que no. Pero principalmente porque la capacidad de grabar RAW de manera interna de la Blackmagic, junto con la diferencia de precio, sigue haciendo que para muchas personas con un presupuesto ajustado, la Blackmagic siga siendo una opción de compra muy interesante. Es verdad que a la Sony le puedes añadir un monitor grabador para RAW, pero le sumarías unos 1.500 euros más a la cámara, además de comprar discos duros, accesorios, etc. Básicamente, que si quieres grabar RAW vas a tener que pagar bastante dinero. Mientras que en la Blackmagic le puedes comprar un follow focus, un gimbal e incluso un monitor grabador más barato para tener un backup de menor calidad. De esa manera, al menos tendrás una alternativa si hay un desastre con el soporte de almacenamiento. Y aún así te sobraría dinero para comprar accesorios y objetivos. Es verdad que el sensor full frame, la sensibilidad en baja luz y otras cositas, como por ejemplo el IBIS, están geniales. Pero es que al final Sony, con el lanzamiento de esta FX3, ha hecho exactamente lo mismo que hizo Blackmagic con el lanzamiento de su 6K Pro. Y es que básicamente la Sony FX3 es una Sony Alpha 7S3 a la que le han cambiado 4 cositas, para adaptarla a la línea cine y que de paso le han subido 500 euros. Me explico. Han añadido o modificado aproximadamente los siguientes parámetros. Han añadido un ventilador, eso está genial porque evita el sobrecalentamiento que puede llegar a sufrir la Alpha 7S3.
Sinceramente, además, esta creo que es la mejora más importante con diferencia. Han añadido el color S-Cinetone, aunque supongo que igual más adelante también se le podrá añadir a la S3 por actualización de software. Han modificado el cuerpo para añadirle roscas y accesorios y quitado el visor. Han cambiado también un poco los botones, añadiendo además algunos LED indicadores. Y han añadido el ASA XLR. Las mejoras desde luego no son pocas. Y la verdad, algunas de ellas muy interesantes. Pero en el fondo no deja de ser una Sony Alpha 7S3 que han orientado un poco más hacia su gama cine. Pero al igual que sucedió con la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, se trata de mejoras interesantes, pero que son relativamente superficiales. Creo que el principal motivo es tratar de mantener los lanzamientos de productos activos en un momento donde hay una incertidumbre en el mercado, y sacar algo rompedor sería demasiado arriesgado. Está claro que ambas cámaras son muy interesantes y tienen características muy útiles, pero debido a la enorme diferencia de precio entre ellas, no existe una clara vencedora, por lo que deberás evaluar tu presupuesto y tus necesidades. Por ejemplo, si necesitas enfoque continuo, grabación en las dos tarjetas, y a tus clientes les encanta que les entregues bokeh exageradísimos y cámaras lentas por todas partes, algo que es muy típico, por ejemplo, en los vídeos de boda, quizás la FX3 sea para ti una buena opción. Además, algo que suele suceder también en las bodas es que por el precio del servicio no podrás permitirte procesos de corrección de color en RAW. Mientras que si vas a grabar producto, films o anuncios, donde seguramente le dedicarás bastante tiempo de postproducción de color, ahí agradecerás bastante el RAW que te proporciona la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Y eso es todo de la comparativa. Como puedes ver, ambas cámaras son muy interesantes, sobre todo cuando evaluamos las distintas posibilidades, pero a la vez tenemos también en cuenta el precio. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que tengas un feliz día.